Primeros pasos del periodismo. Imperio Romano. Surgen las actas y los anales históricos 53 a.C., 117 después de Cristo. Los que manejaban la información eran los edictos. Cuando se empezó a tener mayor peso o importancia, se empieza a considerar como oficio durante este periodo. Se les llamaban escribanos a los primeros periodistas. Los escogían los del gobierno, o sea, el senado o el emperador. Surgen los primeros diarios de información pública, acta pública y acta diurna. Se colocaban a las entradas de las comarcas o al pie del gobernador. Fueron creadas por los romanos. La información se daba a través del pregonero. 105 después de Cristo, el papel se inventa en China, lo cual es crucial para el periodismo. 413 después de Cristo, primera publicación en China, la cual se le conoce como noticias mezcladas. 650 después de Cristo, impresión de libros en China. Edad Media, 476, 1492 después de Cristo. En Europa, los reyes confeccionaron sus crónicas. Surgen los juglares, su principal característica era que siempre traían un instrumento. En el siglo XIII se creó en Inglaterra la Nouveau Manuscrit. En el siglo XV aparece el Journal d'un Bourgeois en París. En el siglo XV en Francia se crean las hojas narrativas donde se ponían algún hecho sobresaliente. Durante el Renacimiento italiano 1380-1560 empiezan a aparecer avisos, hojas y relaciones que proliferan enormemente con ocasión de un suceso excepcional. También en el Renacimiento nacen en Venecia las gacetas. Los romanos usaban piedra durante años, en la Edad Media se usaba madera y en Inglaterra a partir del siglo XIII se empieza a usar la hoja. La imprenta, que es un producto de primera necesidad para la sociedad. Su historia comienza en la antigua Babilonia, donde se utilizaban piedras que llevaban grabadas en sus superficies firmas o dibujos. Esta superficie grabada se coloreaba con pigmento o barro y se pensaba que contra otra superficie así se conseguía la impresión. También para algunos las primeras impresiones fueron las figuras rupestres, ya que al ser plasmado un texto o un dibujo sobre piedra en ese entonces se consideraba una impresión. En Europa, para plasmar los textos usaban pergaminos o papiros, pero utilizaron la vitela, que está hecha con la piel de los animales. En el siglo II después de Cristo se crea y perfecciona el papel de arroz. En China, método que se hizo muy costoso y tardado, cuya invención se le atribuye a Cain Lun de la familia real. En 1436 fue la creación de la imprenta móvil en China, lo cual empezó a hacer que cambiara el método de imprenta y que así se proporcionara más información. En 1449, Johannes Gutenberg fue el inventor alemán de la imprenta con metálicos móviles, lo cual le dio un gran impulso a la imprenta y a la distribución de información en Europa. En el siglo XV empezó la fácil distribución de noticias en todos los países gracias a la invención de Gutenberg. En 1502 muere Juan Parix, primer impresor de libros de España. En estos tiempos de la muerte de Juan Parix, la impresión en bloque solo se usaba en los sacerdotes, ya que la iglesia tenía un gran poder tanto económico como social. En 1517 Martín Lutero impulsa la reforma protestante, que son las críticas contra la iglesia, lo cual empieza a ser cuestionada y a perder un poco más de poder. Después de eso, en el año de 1539 llega la imprenta a México, la cual empieza a impulsar un gran historial de información para el país y empieza a mejorarse la distribución de información en el mismo. Hoja volante 1450 a 1600. Tiene carácter informativo. Eran hechos de papel reciclado ya que era económico y accesible. Nada más era una hoja, en algunos lugares se colocaban en la explanada principal o en las iglesias. Surge en el siglo XV en Europa y en la Edad Media fue cuando llegó a la Nueva España. El 10 de septiembre de 1541 se introdujo en México, al Nuevo Mundo. Gracias a la hoja volante empezó a crecer el periodismo en México, aunque no se realizaba diario.
Todavía existen algunas hojas volantes hoy en día, se les conocen como flyers y se usan más para la publicidad. Se repetían las noticias ya que no tenían una buena coordinación. Por esta cuestión se empezaron a traer información sobre Europa y se hablaba de la corona y los virreyes. Una de las publicaciones que tenía mayor impacto e interés era todo lo relacionado a los terremotos, inundaciones, fuego y crímenes de pasión. Otro de los característicos de nuestro país fue la aparición de los corridos en la hoja volante que tuvo una gran fama. Mundo editorial. En 1493 se crearon las editoriales. Personajes más importantes de ellos fueron Antonio Venegas Arroyo, 1852 a 1917. Fue un impresor y editor mexicano, principalmente produjo materiales bajo costo y de eterna y estilo popular, como hojas volantes con relaciones de sucesos, corridos, noticias, etc. Formó. El periódico. Se considera como periódico cualquier tipo de publicación fuera de forma semanal, mensual o quincenal. La palabra periódico se dio por el concepto periodo de publicación y antes se le llamaba diario, ya que se publicaba a diario. El periódico son publicaciones en orden cronológico o temático referente a noticias, anuncios y avisos que tengan importancia o con diversas secciones o temáticas. El primer periódico que nació en Inglaterra en el siglo XVIII se publicaba de forma diaria y se llamó Daily Courant. Su periodo de circulación fue durante 1702 a 1715 y se difundía a través de los pregoneros. Con la distribución de los periódicos nació la opinión pública y en Inglaterra se aprobó la primera ley de prensa burguesa en 1792, que se conoce como Libel Act. Al final del siglo XVIII se crea la prensa de negocios y al final de este mismo siglo y principios del XIX se introdujeron las innovaciones técnicas para mejorar las noticias y la distribución, gracias a las redes del ferrocarril. En 1785 se realizó la primera publicación del periódico The Times, basándose en bajar costos y tener mayores ventas. Existen tres tipos de periódicos, que es el nacional, el regional y el local. El periódico en México. En 1792 se empieza a circular un periódico en México con el título El Mercurio Volante y con la leyenda Noticias importantes y curiosas. La Gaceta Literaria fue el segundo periódico en México. Se entregaba a través de los buceros, que eran los pregoneros de México, y por lo general eran niños y se caracterizaban por tener un gorro hecho de periódico viejo. Algunos periódicos de México fueron el Correo América del Sur, donde se empezaron a mandar reporteros a la guerra, el Ilustrador Nacional, el Hermano del Perico, el Pensador Americano, la Alacena de Frioleras, que por lo general iban dirigidas hacia las amas de casa, el Conductor Eléctrico, la Sombra de Moctezuma Xocoyotzin y el Correo de los Niños. Fue el primer periódico relacionado para los niños en México y solo se tenían temas para ellos. Y fuimos uno de los primeros países que hicieron este tipo de periódicos. Después de la Constitución, en 1824 se instaura la libertad de prensa, aunque después hubo mucha censura durante el Porfiriato, ya que se les pagaba mucho dinero a las imprentas o a los periodistas para que no publicaran y se quedaran callados. Este es uno de los capítulos más tristes del periodismo, ya que si el reportero no se quería quedar callado, casualmente desaparecía. Y se empiezan a crear los periódicos clandestinos. Después de todo esto dio nacimiento al periódico Imparcial, fundado en 1896 por Rafael Reyes Espíndola, Delfín Sánchez Ramos y Tomás Braniff. Fue un subsidio de Porfirio Díaz, copiando el modelo americano, y desapareció en el año 1914. A partir de ese momento se empieza el periodismo moderno. La Gaceta. Surgió en el siglo XVII, de forma mercantil, y tuvo una gran difusión por puertos a través de los barcos. Traía temas de política, de teatro, de moda y de tribunales, y solo se distribuía en ciertos puntos de Roma por la utilidad de la información que se tenían. El salir en la Gaceta era porque eras de gran interés público, ya que mucha gente de la alta sociedad quería salir en ella, y se apegó a la cultura de Venecia. En la sección de moda se trataba de plasmar los trajes que usaban la gente de la alta sociedad. Cuando las gacetas empezaron a tener más popularidad, se empezaron a publicar semanalmente y a poner los titulares, ya que así atraían a más gente. Estas se ajustaban a las economías de las personas, y en China también había publicaciones de gacetas, pero estas eran relacionadas a su gobierno y a su gente. Un gran punto en estos años fue la Santa Inquisición, que también se llegó a plasmar en las gacetas.
La imprenta de la Gaceta era por lo regular de hoja reciclada, que se desgastaba fácilmente, y las principales capitales donde se empezaron a imprimir y difundir eran en Roma, Venecia, Milán, Bolonia y Génova, y se hacían en tipografía. Los grandes bailes de la alta sociedad se publicaban mucho en las gacetas, y aquí también se crean los vomitorios. En 1631, la primera gaceta publicada fuera de Italia-Venecia fue en París, Francia, gracias a un doctor. En España se usaban las gacetas solo de forma gubernamental, y en México llega la primera gaceta en 1722. Fue la segunda gaceta en América. Las primeras gacetas de México tuvieron 6 o 7 números, y fue durante 1722 a 1728. Empezaron a existir 3 tipos de gacetas en México, y en 1742 las gacetas empiezan a permanecer a los hijos de los dueños. Las publicaciones más importantes que teníamos en México eran de historia, territorial, información científica, descubrimientos y de gastronomía. El periodismo moderno empieza a surgir a partir del año 1900 hasta en la actualidad. Se empieza a dar una estructura bien organizada en México. Se empieza a comercializar los espacios para las marcas o negocios. El primer periódico constitucionalista fue en octubre de 1916 a través de Félix Pallavicini, quien generó el periódico El Universal. El 18 de marzo de 1917 surge el Excelsior a través de Rafael Adolcid. Fueron los periódicos capitalinos más famosos y que siguen existiendo hasta la actualidad. Empiezan a surgir nuevos periódicos. Había periódicos que hablaban de forma irónica para dar las noticias, como el periódico llamado La Orquesta. En el año 1999 empiezan a censurar la información, donde en el año 2000 el IFAI es el que permite la información a las fuentes. En el año 2004 empezamos a tener un mayor impulso a libre información, donde en el año 2005 y 2006 se empieza a digitar la información, es decir, en redes sociales. En el año 2011 se empezó a tener presencia de medios. Actualmente en nuestro país el periodismo toma muchos tintes, hay desde las notas rojas como las amarillistas. A pesar de que la libertad de prensa se divide en 1896, el gobierno de Porfirio Díaz, aún hoy en día los periodistas se enfrentan a la censura de esas noticias.